Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? En esta oportunidad vamos a ver en la palabra de nuestro Dios, cuando acercándose el tiempo del Señor Jesucristo allí en la cruz, el Señor habla con Pedro y lo que le iba a acontecer a él, ¿no? Al apóstol. Dice allí en Lucas 22, del 31 al 34, el título en mi Biblia dice: Jesús anuncia la negación de Pedro. Dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy, ante que tú niegues 3 veces que me conoces. Pasaje muy conocido donde vemos que así como a Job, Satanás había pedido probar en esta oportunidad a Pedro, y el Señor así lo permite, y tenemos que solamente el primer pensamiento ver que el enemigo de nuestras almas no puede hacer nada sin que el Señor se lo permita, no puede probarnos sin que Él lo permita. Y vemos que el Señor Jesús le había dicho que había rogado por él, por su fe, para que no falle. Y vemos aquí cómo, luego de haberle dicho eso, el propio Pedro, vemos cómo le respondió que iba a ser todo lo contrario, que estaba dispuesto a ir con él, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y vemos muchas veces, lo que decimos, el compromiso que a veces emitimos, o a veces esas cosas humanas que a veces nosotros creemos que podemos decir frente a nuestro Dios. Si vemos un poco la historia de Pedro, es un poco también la historia nuestra. Por gracia el Señor nos eligió, por su amor, por su misericordia, nos miró cuando estábamos en nuestras vidas, estábamos esclavizados en el pecado, no podíamos acercarnos a Él. Él nos salvó por su amor y comenzamos a andar al lado del Señor, aquel tiempo de poder estar junto a Él, junto a su palabra, y vemos cómo puede llegar a nuestra vida este tiempo de prueba, este tiempo donde Dios puede permitir ser probado. Muchas veces hablamos siempre de las bendiciones de nuestro Dios, de las promesas que tenemos para aquellos que somos sus hijos, la bendición de estar con el Señor, y muchas veces decimos que nos comprometemos con el Señor, que a veces puede ser algo emocional o algo en un mensaje, alrededor de una música, buena música, y muchas veces podemos decir, bueno, tomamos el compromiso y como el apóstol iremos aún a la cárcel, y también podemos hasta decir a la muerte, ¿no? Cuántas cosas a veces decimos, hermano, y también me pongo en primer lugar, digo, frente a nuestro Dios, ¿no? Cuando estamos en su presencia. Pero vemos que Pedro, cuando sucede esto, que él le dice que el Señor lo ha de seguir, el Señor es entregado. El Señor comienza a transitar en la cruz. Y aquel que le dijo, sígueme, aquel Señor que un día le dijo, sígueme, vemos como Pedro le seguía, pero le empezaba a seguir de lejos, ¿no? Porque ya el compromiso del estar con el Señor muy cerca podía ser un compromiso
difícil, un compromiso complicado. Entonces vemos cómo Pedro, ya la convicción frente a esa situación no era tan profunda como en el primer momento lo había dicho. Muchas veces nuestro compromiso también frente a un compromiso con el Señor, con nuestros líderes, con la iglesia local, cuando se nos requiere de estar más cerca de los ministerios, más cerca de lo que significa estar en la obra. Muchas veces allí nuestro compromiso empieza a tocar cuestiones nuestras personales o nuestros tiempos. Empezamos a comparar o a pesar las obligaciones de la obra con aquello que puede ser lícito en nuestra vida, pero empiezan a haber competencias por el cual allí nuestro compromiso se empieza a ver realmente hasta dónde queremos seguir a nuestro Señor. Vemos como aquel que estaba cerca, cuando sucedió que ya el compromiso peligraba, empezó a alejarse más. Aún si vemos más adelante, en el verso 55, dice que el apóstol, cuando estaba allí llegó hasta un patio, había guardias que encendieron una fogata y él se sienta en derredor. Pedro se suma a un grupo de personas que no tenían nada que ver con aquellos que eran su grupo de creyentes, con aquel grupo que acompañaban al Señor, un grupo totalmente contrario. Y muchas veces cuando nos empezamos a alejar del camino de nuestro Dios, empezamos a estar, como dice allí en Salmos, ¿no? 1, en seguir consejo de aquellos que no son creyentes, consejos de aquellas personas que son pecadores, que no entienden la palabra, que no tienen al Señor corazón. Poder juntarnos con aquellos que no tienen nada que ver con aquellos que conocen la palabra y poder empezar a alejarnos de nuestro Dios. Vemos allí también en Lucas, en el verso 61, donde luego que Pedro le niega 3 veces, el Señor se vuelve y mira a Pedro. ¿Qué habrá sido, no? Esas miradas, y un poco la palabra nos dice que para Pedro esas palabras que nos había dicho al principio de haberlo negado, dice que lloró amargamente. Ahora, ¿por qué llora amargamente Pedro? En Mateo 26:75, un pasaje paralelo habla que luego de negarle y luego que el Señor le mira, Pedro se acuerda de las palabras del Señor. Le falló a su Señor. Aquel Pedro que amaba al Señor, aquel Pedro que salía siempre allí primero, frente a esta situación se da cuenta que le falla al Señor. Y también tener este pensamiento que si frente a la desobediencia, al alejarnos de nuestro Dios, no llega ese momento de llorar en nuestro corazón, en nuestra vida, es porque todavía no nos hemos dado cuenta que le hemos fallado al Señor, que la palabra nos ha hecho carne en cada una de nuestras vidas, que esa palabra muchas veces la podemos tener en nuestra mente, en nuestra memoria, pero todavía no está muchas veces en nuestro corazón. Pedro lo entendió en ese momento y es por eso que llora. Muchas veces el negarle es desobedecer al Señor, seguir nuestro pensamiento, seguir detrás de este sistema, alejarnos, estar con grupos de personas que no tienen nada que ver con aquellos
que conocen la palabra, y no decimos obviamente de poder encontrarnos con personas para predicarle la palabra, sino muchas veces estamos con personas que compartimos cosas que sabemos que espiritualmente nos hacen mal. Pero ahora, si nos quedaríamos solo con esto, con el apóstol, si nos quedaríamos solo con esta mirada, que él llora y queda allí, tendríamos que decir, bueno, pobre Pedro no pudo subir a otro nivel, no pudo pasar la prueba y subir a un nivel mejor. Pero vemos que el Señor Jesucristo, allí en Juan 21:15, hay otro encuentro del Señor Jesús con Pedro, pero ya el Señor estaba resucitado. Y vemos que allí el Pedro completa la lección que el Señor quería transmitirle. Vemos que nuevamente Pedro se encuentra y el Señor Jesús quería que pueda subir un nivel más. ¿Para qué? Para que pueda servirle en su obra. Este discípulo inseguro, discípulo que había fallado, iba a aprender la lección para que pueda seguir, para poder tener el requisito importantísimo, que es de amar a aquel que lo salvó y seguirle por amor. Y vemos cómo el Señor, en este pasaje, en Juan 21:15, léanlo ustedes luego, hermanos, dice cómo le hace 3 preguntas el Señor. Así como Pedro le negó 3 veces, ahora el Señor, hay 3 preguntas y 3 respuestas. Y las preguntas era si le amaba. 3 veces le pregunta el Señor si amaba Pedro, si le amaba Pedro. Y qué importante es expresarle, ¿no? Pedro llora, se da cuenta, se arrepiente, vuelve, cambia, no solamente se queda con el dolor de haberlo fallado, sino que él se arrepiente y vuelve al Señor. Y dice que cuando estaba frente al Señor y que le preguntaba varias veces, Pedro ya sabía, no podía jactarse en su presencia como había pasado al principio. No podía decirle, Señor, te seguiré a donde tú quieres. El Señor sabía todas las cosas y le dice también en ese pasaje, tú, Señor, sabes todas las cosas. Frente a esta prueba que podemos tener nosotros, este tiempo en la actualidad que vivimos diariamente, una prueba en nuestra vida, una prueba donde tenemos que presentar a nuestro Señor en nuestra vida, si le seguimos, hacernos esta pregunta como le hacía el Pedro, ¿le amamos al Señor? ¿Le amamos a Él con ese amor de seguirle, pero no de seguirle por obligación, sino de ese amor porque Él se entregó por nosotros? Pedro lo comprendió que el seguirle no era el compromiso que podía decir, que podía hacer, sino el darse cuenta que seguirle al Señor por amor, que la fortaleza estaba en la obra del Señor, en su espíritu, en su palabra, y no en las palabras que nosotros podemos tener, no en aquellos versículos que podemos saber de memoria en nuestra mente, sino el poder tener la obra de Cristo en nuestro corazón y el poder comprometernos verdaderamente, como allí Pedro, luego de ese segundo encuentro que tuvo con el Señor, pudo comprometerse verdaderamente de seguirle. Recordemos que el Señor, cuando le había dicho que oraba a Dios para que la fe no falte, era para que vuelto fortalezca a sus hermanos. Y ahora Pedro, luego de tener este segundo encuentro, podía fortalecer a sus hermanos, podía decirle, sí, yo amo al Señor por lo que Él ha hecho por mí, por lo que ha hecho por cada uno de nosotros.
y fortalecer a sus hermanos en tiempo de prueba, en tiempo para que puedan comprometerse con todo aquello que iba a venir. Es como puede suceder en nuestra vida en el día de hoy. Este tiempo, este mundo, cada día nos hace, si amamos a nuestro Dios, comprometernos más con Él. Pero no un compromiso de lo que podamos hacer nosotros, sino un compromiso real, un compromiso por amor a nuestro Señor, no un compromiso de nuestra mente, sino un compromiso de nuestro corazón. Que el Señor nos ayude a entregar completamente cada día, todos los días a Él, nuestra vida. Y si estamos en un tiempo de prueba, como le pasó a Pedro, que el Señor también nos ayude para que nuestra fe no falte y para que podamos arrepentirnos, que podamos, si tenemos que llorar, poder hacerlo de tal modo que podamos darnos cuenta que le hemos fallado a nuestro Señor y que el Señor pueda ayudarnos a día estar cerca más de su presencia, de su obra y comprometernos con Él. Que el Señor nos bendiga.